Hola, buenos días a todos. Yo soy Nancy Suárez Lee. Soy voluntaria del grupo de guerreros de la fibrosis pulmonar, que somos parte de, eh, el grupo matriz que es PF Warriors. Estamos aquí hoy en la primera reunión de este año y tenemos un orador muy importante que va a hablar de un tema también muy importante. Este, yo soy originalmente de Nueva York, padres puertorriqueños. Hace 12 años me hicieron un doble trasplante de pulmón y aquí estoy con mi compañera Mariluz Fuentes, que entre las dos organizamos el grupo de guerreros y estas reuniones. Bienvenidos a todos y aquí le doy a Mariluz. Gracias, Nancy, y bienvenidos a todos también. Y estamos muy felices de empezar este año con unas charlas fantásticas, teniendo en cuenta de que este año trae mucho contenido. Empezamos con el doctor John Paul Higuero Sevilla, que es profesor asistente de medicina de la Facultad de Medicina de Yale. Es miembro del Centro de las Enfermedades Pulmonares Intersticiales de Yale y es el director médico del programa de enfermedades pulmonares quísticas. Está certificado en medicina interna, neumología y cuidados intensivos. Se especializa en el tratamiento de enfermedades pulmonares intersticiales, enfocados principalmente en las enfermedades pulmonares intersticiales asociadas con enfermedades de tejido conectivo, enfermedades pulmonares quísticas y sarcoidosis. Es un placer tenerlo acá. Y entonces le damos la bienvenida. Él nos va a hablar de un tema muy importante, exacerbaciones en los pacientes con fibrosis pulmonar. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias Mariluz y Nancy, y gracias a todos los que se conectaron. Es muy bueno poder compartir con ustedes. Cuando los guerreros de la fibrosis me invitaron a dar esta charla, me pareció una muy buena oportunidad porque siempre es bueno poder conectarse con la comunidad de fibrosis pulmonar de habla hispana. No hay, en la comunidad de fibrosis pulmonar no somos tantos médicos, entonces conocemos los que somos bilingües, que hablamos español, y tenemos una gran población hispana que ocupa atención, y hay muchas ventajas en tener un médico que se puede comunicar con usted en su primer idioma. Entonces, este tema me parece muy importante porque es algo que genera muchas preguntas y que en realidad hay varias cosas que no son 100% claras aún para nosotros que nos dedicamos solo a esto. Y con el tiempo, que ahora en invierno hay más virus respiratorios, más enfermedades, y eso trae siempre esta pregunta de las exacerbaciones. Entonces, con eso, empecemos. Voy a compartir mi pantalla. Mm. Espero que sea la... Ok, so, hablemos de las exacerbaciones. Como, como decía Mariluz, soy profesor asistente de medicina y estoy en la Universidad de Yale, en la Escuela de Medicina, y soy parte del Centro de Enfermedades Pulmonares Intersticiales. Entonces, hablando de las exacerbaciones, ¿qué es una exacerbación? So, empiezo con una imagen. Yo siempre trato de enseñarle a mis pacientes la imagen de lo que es un pulmón, o lo que es un pulmón con fibrosis pulmonar, o lo que es un pulmón con exacerbación. Y le digo, tal vez usted no va a poder entender con detalle porque no es médico, no va a poder entender exactamente todo lo que está viendo, pero sí puede entender la diferencia. Entonces empiezo enseñando lo que es, cómo se debería ver un pulmón normal y por qué un pulmón es anormal y qué es lo que pasa entonces. Aquí a la izquierda, cuando tenemos una tomografía, un scan del pulmón, el pulmón normalmente es como básicamente un saco de aire, y se tiene que ver así, oscuro, gris, negro, y estas líneas blancas que ven aquí son los vasos sanguíneos que llevan sangre a las diversas partes del pulmón. Eso es un pulmón normal. Cuando alguien empieza a desarrollar lo que los médicos decimos ILD, fibrosis pulmonar, se desarrollan cicatrices en el pulmón. Entonces, por ejemplo, puede ver lo que debería ser el mismo corte de un pulmón, pero en este ya vemos estas marcas y estas líneas que no deberían estar acá. Esto es cuando un pulmón empieza a desarrollar fibrosis pulmonar. Y exacerbación es un pulmón muy diferente, que es ya
pueden ver el drástico cambio. Voy a hablar un poco más de lo que estamos viendo acá, pero entonces normal, fibrosis y exacerbación. Entonces, lo que quiero hablar de los objetivos es definir las exacerbaciones de fibrosis pulmonar y de fibrosis pulmonar progresiva, cuáles son los factores de riesgo de las exacerbaciones de fibrosis pulmonar, aprender acerca de cómo evaluamos y tratamos las exacerbaciones de fibrosis pulmonar progresiva y discutir el efecto de las exacerbaciones en el pronóstico de la fibrosis pulmonar progresiva. Cuando hablo de fibrosis pulmonar progresiva, estoy hablando de un término grande en general, que son todas las causas de fibrosis que se pueden empeorar. Porque yo le digo a mis pacientes, hay fibrosis pulmonar, pero fibrosis pulmonar no es un diagnóstico específico. Yo le tengo que decir a usted si usted tiene fibrosis pulmonar idiopática, si usted tiene fibrosis pulmonar por una enfermedad del tejido conectivo, si usted tiene fibrosis pulmonar por neumonitis por hipersensibilidad, que es el de cosas que uno ha sido expuesto por inhalaciones en el trabajo, en la casa. Entonces hay que darle ese otro diagnóstico específico. Entonces cuando usamos el término progresiva es un término que engloba todo para hablar en sentido más general. Entonces, ¿qué es una exacerbación? No hay una definición que abarque todos los tipos de fibrosis pulmonar progresiva. Está la fibrosis pulmonar idiopática, neumonitis por hipersensibilidad, las asociadas con enfermedades del tejido conectivo. Pero en general, una exacerbación es cuando alguien tiene un deterioro agudo que es clínicamente significativo. La mayoría de la información que tenemos de exacerbaciones viene de los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática. Y en general es un factor de mal pronóstico que incrementa el riesgo de mortalidad independientemente del diagnóstico. Para exacerbación aguda de fibrosis pulmonar idiopática. Con esa sí hay una definición específica. Para exacerbación aguda de fibrosis pulmonar idiopática decimos un deterioro respiratorio clínicamente significativo que tenga los siguientes criterios. El paciente tiene que tener fibrosis pulmonar idiopática. Puede que alguna gente no lo demos ese diagnóstico hasta que se presentan con la exacerbación, pero tiene que cumplir los criterios para que nosotros le digamos usted tiene fibrosis pulmonar idiopática. Tiene que tener un deterioro agudo, o sea, no es algo que ha progresado por 1 o 2 años, sino que típicamente un deterioro en menos de 4 semanas, menos de un mes. Que cuando le hacemos una tomografía, la tomografía se mira diferente. Hay áreas nuevas y voy a enseñarles una foto para que entiendan lo que estamos hablando, de algo que decimos vidrio esmerilado o consolidación, que son los términos que usamos en radiología para cuando alguien mira cambios inflamatorios y agudos, porque la fibrosis pulmonar es un problema crónico. Entonces, cuando encima del problema crónico no ha desarrollado cambios inflamatorios agudos, eso es uno de los requisitos para tener la exacerbación. Y que no pensamos que esos cambios sean por insuficiencia cardíaca, que no pensamos que esos cambios sean solo porque el paciente está reteniendo líquido en los pulmones por una falla del corazón. Entonces, cuando cuando tengo un paciente que pienso que tiene una exacerbación, le ordeno una tomografía. Entonces, las cosas que busco es esto de vidrio esmerilado o el término que usamos es ground glass, que es, por ejemplo, miren este pulmón. Este era el pulmón que les enseñé, por ejemplo, que tenía fibrosis pulmonar. Entonces, tiene el paciente unas cicatrices, unos cambios acá que no deberían estar. Pero, por ejemplo, mire esta área dentro del círculo rojo. Esto es una parte del pulmón que se mira como debería ser normal. En ground glass, esa parte se pone más densa, se pone más clara, pero aún uno puede ver el pulmón que está debajo. Entonces se pueden ver todavía las vías aéreas, o sea, uno puede notar que hay pulmón debajo, pero está más claro. Cuando eso le decimos vidrio esmerilado, ground glass, y normalmente lo que pensamos es que esto, a diferencia de la fibrosis pulmonar crónica, esto es un daño agudo, inflamatorio, y pensamos que es reversible. Entonces, es algo que acaba de pasar, que todavía podemos tratar de rescatar esa área del pulmón. Esto también se puede ver cuando alguien tiene una neumonía, una infección, o cuando alguien tiene edema, cuando alguien tiene que estar reteniendo líquido. Y he ahí la dificultad cuando hablamos de exacerbación, que siempre tenemos que saber, tratar de diferenciar si es de verdad una exacerbación, si es infección y si es líquido. Y voy a hablar más de eso. Consolidación es el otro término inflamatorio que usamos, que es consolidación. Es, por ejemplo, mire, este pulmón también, este es un área normal de pulmón. Y ahora
se ha convertido completamente densa, blanca, no se mira nada del pulmón abajo. Entonces, es un área de opacificación que no permite ver el pulmón subyacente. Esto también pensamos que es un cambio inflamatorio agudo y lo podemos ver en infecciones como neumonía, pero también algunas veces el cáncer se puede presentar así. Pero normalmente si esto pasa en un cambio, es algo de rápido de semanas, entonces normalmente lo que nos preocupa es algo como infección, exacerbación. ¿Qué tan frecuente ocurren las exacerbaciones? Bueno, depende de qué estudio veamos, de dónde, de qué país, qué base de datos usemos. En realidad se ha reportado una incidencia hasta 20% al año. Pero cuando vemos los estudios clínicos, los estudios de donde estamos probando medicamentos, por ejemplo, en esos estudios clínicos controlados, la incidencia es más baja, se habla de un 5 o 15%. La única cosa es que en estudios clínicos, los pacientes que se usan para los estudios clínicos normalmente tienden a ser más saludables. Entonces, pensamos que mientras más severo es la enfermedad, más riesgo de exacerbación es, y por eso en los estudios clínicos se ve menos la exacerbación que en otros reportes de datos, en otras bases de datos. En general, es más frecuente tener exacerbaciones si uno tiene fibrosis pulmonar idiopática, pero también se puede ver con las otras causas de fibrosis pulmonar. Okay. So, para que entiendan, por ejemplo, yo le digo a mis pacientes cuando hablamos de la historia natural de la fibrosis pulmonar, es que tenemos el inicio de la enfermedad. Y mucha gente le encanta preguntarme, doctor, ¿cuál es mi pronóstico? ¿Cuánto tiempo de vida puedo esperar? Y no hablemos de eso. Porque si usted va y lee el promedio y lee 3 a 5 años, se va a poner muy nervioso. La realidad es nadie vive en promedios. Todo mundo tiene una conducta diferente y solo el tiempo nos va a decir cuál es su historia natural de su enfermedad. Porque hay varias maneras que se puede presentar la fibrosis pulmonar. Entonces, pensamos que la enfermedad inicia aquí, pero es esta etapa que es el periodo subclínico, aquí es cuando uno ya está desarrollando en el pulmón, pero no ha tenido síntomas. Después, aquí es la etapa donde uno desarrolla síntomas, pero la gente puede progresar de varias maneras. Hay gente que tiene su fibrosis pulmonar y que tiene un progreso muy rápido y una caída muy rápida de su función pulmonar y se deterioran muy rápido. Hay gente que le damos el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática y muy lento progresa su enfermedad. Pasan años antes de que desarrollen síntomas, pasan años antes del diagnóstico, o sea, van muy lento. Y hay un grupo de pacientes que son los pacientes que van lento, progresión muy lenta, pero son los pacientes que tienen exacerbaciones. Entonces va lento, pero tiene una exacerbación, pierde función pulmonar, se estabiliza y otra vez empieza a bajar lento la función pulmonar, pero tiene otra exacerbación. ¿Por qué algunos pacientes progresan rápido? ¿Por qué algunos pacientes progresan lento? ¿Y por qué algunos pacientes son los que les dan exacerbaciones frecuentes? Es parte de lo que no entendemos de la fibrosis pulmonar. Hay muchos estudios mirando a las bases genéticas y a los factores desencadenantes de fibrosis pulmonar, de exacerbaciones de fibrosis pulmonar, pero no tenemos todas las respuestas todavía. Entonces, por eso le doy al paciente. Solo el tiempo nos dirá en qué curva o cómo se va a comportar su enfermedad. Entonces, tomémoslo día a día, trate de vivir su vida normal y no estemos pensando en estar dando pronósticos de manera muy temprana. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la exacerbación? Bueno, infecciones lo pongo más marcado porque es de las cosas más comunes, son los virus, influenza, herpes, COVID, bacterias, procedimientos. Los procedimientos también son factores de riesgo. Por eso yo cuando hablo con los pacientes acerca de hacerle broncoscopía, especialmente con biopsias, o cuando tienen que hacer una cirugía del pulmón porque les encontraron un nódulo o algo que puede hacer un cáncer y los tienen que quitar, les explico que hay un porcentaje de pacientes que el hecho de ir y sacarle una biopsia del pulmón o cortarle un pedacito del pulmón para un procedimiento así puede desencadenar que se active la enfermedad y que se cause una exacerbación. Por eso aún cuando pensamos en si debemos hacer una biopsia en el paciente, tomamos en cuenta el riesgo y el beneficio y discutimos con los pacientes. Mientras más avanzada es la enfermedad, también mayor riesgo de exacerbación.
reflujo y aspiración de contenido gástrico. So, yo paso mucho tiempo preguntando a los pacientes si usted tiene reflujo, tiene problemas para tragar, porque eso también está asociado con riesgo de exacerbación. El problema es que los estudios antes se ponía a todos los pacientes en medicamentos para reflujo independientemente de síntomas, pero se ha visto que no hay evidencia que todos los pacientes se beneficien de estar en medicamento para reflujo. Entonces ahora lo hacemos en los pacientes que tienen síntomas de reflujo, pero pensamos bastante en eso porque no queremos que se nos escape ninguno. Obesidad, hipertensión pulmonar, enfermedad coronaria, o sea, eso nos dice pacientes que tienen otras cosas además, otros problemas médicos, además de solo fibrosis pulmonar, tienen más riesgo. También los pacientes que están en tratamiento con inmunosupresión, eh, particularmente hay estudios que mostraron que la inmunosupresión en fibrosis pulmonar idiopática lleva a incremento de exacerbaciones, incremento de riesgo de mortalidad. Por eso en fibrosis pulmonar idiopática no usamos inmunosupresión como tratamiento de base, sino que solo los antifibróticos, si hablamos de eso. Ahora, infección como factor de riesgos. Se han identificado infecciones como el factor desencadenante para exacerbaciones de fibrosis pulmonar en 20-30% de los casos. Muchas veces no podemos encontrar cuál es el factor desencadenante. Lo interesante, lo difícil e interesante de la infección es que a veces es difícil diferenciar si es la causa del deterioro o el factor desencadenante. ¿Cómo explico esto? Por ejemplo, si viene un paciente y tiene influenza o tiene COVID o tiene una neumonía, inicialmente voy a pensar que está peor solo porque tiene eso y le trato la infección y lo que quiero es que al tratarle la infección se mejore. Pero lo que pasa es que muchas veces, después de que le hemos tratado la infección, que el paciente lleva un par de días con antibióticos, que esperamos que ya empezara a mostrar señales de mejoría, no está mejorando y más bien se está poniendo peor. Entonces, en esos casos, no es que la infección es la causa del deterioro, tal vez fue la causa del deterioro inicial, pero ahora ha activado la fibrosis pulmonar y ha llevado a una exacerbación. Y eso es lo que nunca estamos seguros si va a pasar o no, porque muchos pacientes vienen con infección, le tratamos la infección, mejoran y regresan a estar cerca de como estaban antes de la infección o a estar exactamente como estaban, mientras que otros les tratamos la infección y terminan empeorando, porque en esos pacientes la infección desencadenó una exacerbación encima de la infección. La mortalidad por COVID, por ejemplo, en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial preexistente, se ha reportado hasta en tasas tan altas hasta como casi 50%. Y eso es no solo por el COVID, no solo por el COVID como infección, sino también por el COVID desencadenando exacerbaciones de fibrosis pulmonar. Ah, entonces, la gente me pregunta mucho y lo único que diría de las vacunas es, sí, hay reportes de algunos casos de gente que después de que le dan una vacuna se le activa la fibrosis pulmonar, pero en realidad es raro, no pasa mucho, hay casos de todo en medicina hay, pero no es común y en realidad no es exclusivo de la vacuna del COVID, sino que hay reportes de casos con otras vacunas, con influenza, con eso, porque en realidad lo que pasa es que las vacunas lo que tienen que hacer es activarle el sistema inmune a uno para que uno desarrolle defensas contra una enfermedad. Entonces, en algunos casos que la gente se le activa el sistema inmune, puede que la enfermedad se ponga más activa, pero como no es común, yo siempre le digo a mis pacientes, eso es un efecto adverso poco común, pero sabemos de que si a usted le da una de estas infecciones, su riesgo es mucho más alto. Entonces, el beneficio de ponerse la vacuna va a ser mucho más que cualquier riesgo de efecto secundario para casi todos los pacientes. Síntomas y signos de una exacerbación aguda, dificultad respiratoria, ya sea nueva dificultad respiratoria para alguien que no tenía síntomas o peor dificultad respiratoria para alguien que ya tenía síntomas. Tos, se le está empeorando la tos de base que tiene, nueva tos, fiebre, nivel bajo de oxígeno. Yo siempre le digo a mis pacientes de fibrosis pulmonar que no es mala idea comprar un oxímetro de pulso para medirse los niveles de oxígeno. Entonces, si
nivel de oxígeno está más bajo del usual o está encontrando que está ocupando subir el nivel del flujo de oxígeno que ocupa para mantener los niveles normales, eso es un signo de exacerbación. Y en los pacientes que la fibrosis pulmonar es por enfermedades del tejido conectivo, es decir, como lupus, escleroderma, en esos pacientes, cuando tienen una exacerbación, muchas veces también la enfermedad extrapulmonar se puede empeorar, o sea, piel y articulaciones. Los que tienen artritis reumatoidea, además de su exacerbación en los pulmones, notan que las articulaciones les están doliendo más. Los de lupus les salen más rash cuando están teniendo la exacerbación pulmonar, porque es todo el cuerpo que se está exacerbando en esos casos. So, ¿cómo evaluamos una posible exacerbación? ¿Qué pienso yo cuando un paciente me llama que se está poniendo peor? Bueno, entonces primero ha tenido un deterioro que ha sido rápido, que ha sido en menos de un mes. Entonces, primero trato de buscar una causa no relacionada al parénquima pulmonar. O sea, cuando digo parénquima pulmonar es porque los pulmones, además del tejido pulmonar, que es donde está la fibrosis, tienen vasos sanguíneos, tienen una superficie que los cubre, que se llama la pleura. Entonces trato de buscar algo que sea no dentro del tejido, no dentro del área donde se desarrolla la fibrosis. Entonces, por ejemplo, cosas que pueden pasar, hay algo que se llama neumotórax, que el neumotórax es si a alguien se le colapsó un pulmón, por ejemplo, o si tiene derrame pleural, que es líquido acumulado alrededor del pulmón, o un embolismo pulmonar, que es un coágulo en los vasos sanguíneos que alimentan al pulmón. Entonces, en esos casos, tengo una explicación que no es algo relacionado con una exacerbación de la fibrosis y no tengo que tratar esa causa, drenar el líquido, eh, tratarlo, ponerlo en medicamentos para anticoagulación, para que se disuelva el coágulo. Entonces no es eso. Ahora, si no encuentro una causa que no sea relacionada a eso, entonces miro la tomografía y como les había dicho, si tiene áreas nuevas bilaterales de vidrio pulido, esmerilado o consolidación, que son las fotos que les enseñé, y no pienso que sea por falla cardíaca, o sea, no pienso que esto sea solo exceso de líquido en los pulmones, entonces sí es una exacerbación. Ahora, si encuentro una explicación alternativa, como una infección, falla cardíaca, aspiración, entonces no es una exacerbación. Ahora, si es una exacerbación de fibrosis pulmonar, tengo que ver si puedo encontrar algo que la desencadenó, una causa, algo provocada, como les digo, que la infección provocó la exacerbación, que fue después de un procedimiento, que fue porque algún medicamento que le iniciamos, o es una causa no provocada, que no podemos identificar la causa, que eso ocurre muchas veces. Cuando evaluamos por causas alternativas, ¿qué son las cosas que yo pienso? Entonces, por ejemplo, embolismo pulmonar. Entonces, para embolismo pulmonar, enviamos un examen de sangre que se llama dímero D, o hacemos la tomografía, pero lo hacemos con contraste, que es inyectar algo en la vena para que si tiene un coágulo en los vasos sanguíneos que le llevan la sangre al pulmón, entonces se mire el coágulo y podemos diagnosticarlo. Insuficiencia cardíaca, puedo ordenar un ultrasonido del corazón, que se llama un ecocardiograma, puedo ordenar un examen de sangre que es el BNP, que es un examen de sangre que me ayuda a saber cuáles son los niveles de líquido en el cuerpo, entonces si está muy elevado, me hace pensar que es un problema de insuficiencia cardíaca. Eh, Pregunto si alguien le ha empezado medicamentos nuevos, también pregunto acerca de suplementos o medicamentos naturales, porque muchas veces cosas que no esperamos pueden tener toxicidad para el pulmón. Y uso bastante tiempo en estar pensando si esto es una infección. Entonces, para todos los pacientes que pensamos que pueden tener una exacerbación, hago una evaluación no invasiva. No invasiva es cosas que no tengo que hacerle ningún procedimiento para la muestra. Por ejemplo, una muestra de esputo. Le digo al paciente que nos dé una muestra de esputo, pruebas virales, le hago prueba de influenza, de COVID, se puede hacer con un hisopado de la nariz, no tiene mayor cosa. Y considero, si ocupamos hacer una broncoscopía, en la mayoría de los casos, broncoscopía es que con una cámara entramos por la boca, vamos adentro de los pulmones y podemos hacer un lavado para mandar eso a cultivos para ver si tiene infección. En la mayoría de los pacientes voy a considerarlo, pero no significa que en la mayoría de los pacientes lo vaya a hacer. Pero en los pacientes
que toman inmunosupresión, por ejemplo, los pacientes con enfermedades del tejido conectivo que están en micofenolato, CELCEP o en azatioprina, en esos pacientes, como tienen mayor riesgo de todo tipo de infecciones, en esos pacientes sí termino haciendo broncoscopía en la mayoría de ellos. Los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática no necesariamente en todos, pero siempre pienso si debería hacerlo o no. Tratamiento para las exacerbaciones de fibrosis pulmonar, no hay tratamiento comprobado y eso no hay un estudio que nos diga esto es exactamente lo que tiene que hacer. Y lo que hacemos la mayoría de los especialistas que nos dedicamos a tratar enfermedades pulmonares intersticiales, fibrosis pulmonar, es que usamos glucocorticoides, dándonos cuenta que la evidencia para guiarnos de qué hacer con los glucocorticoides, qué dosis dar, no hay mucha evidencia, sino que es hacer, más o menos todos tenemos una idea y hacemos prácticas similares, pero no hay evidencia que nos diga esto es lo que tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, prednisona es uno de los glucocorticoides que más usamos. El manejo, una vez que tratamos, es similar para la neumonitis por hipersensibilidad, es similar para fibrosis pulmonar no clasificable, que es la que no le podemos dar un diagnóstico. En los pacientes con enfermedad del tejido conectivo, en eso sí es más claro que si se está poniendo peor y ya lo tenemos inmunosupresión, eso significa que tenemos que cambiarle el medicamento. Y eso lo discutimos con el reumatólogo. Y el tratamiento de elección en esos pacientes va a depender si la enfermedad que tiene es artritis reumatoidea, si es escleroderma. Entonces el medicamento que vamos a elegir con el reumatólogo varía. Son glucocorticoides. No hay una dosis estándar que esta es la dosis que le tiene que dar su médico. Eso no. Pero en general, por ejemplo, si uno tiene una exacerbación leve a moderada, leve es que no ni siquiera ocupamos hospitalizarlo, moderada es que tal vez lo hospitalizamos, pero están en una habitación normal, en un piso médico, tal vez en un par de litros de oxígeno, pero no es severo. Podemos usar prednisona como 1 miligramo por kilo, alrededor de 60 miligramos al día. Para los pacientes que tienen admisión a UCI con exacerbaciones severas, a ellos sí les damos glucocorticoides intravenosos y normalmente damos como 1 gramo de metilprednisolona, que es una dosis muy, muy grande de glucocorticoides. Lo damos por 3 días y después de esos 3 días de glucocorticoides intravenosos, ya lo pasamos a prednisona, que es oral, y poco a poco vamos bajando la dosis. Cuando yo pongo a alguien en glucocorticoides, siempre le digo, yo no tengo certeza de que usted vaya a mejorar o no con los glucocorticoides. La evidencia es limitada, pero es como lo único que tenemos. Entonces, si yo lo voy a tener en glucocorticoides, como yo sé que tienen efectos secundarios que afectan los huesos, lo van a hacer retener líquido, le van a subir el azúcar, si vamos a seguir en ellos, yo tengo que tener evidencia objetiva de que están haciendo una mejoría. Entonces, ¿qué cosas miro? Miro si le mejoró el nivel de oxígeno, les voy a repetir las pruebas de función pulmonar, les voy a hacer otra tomografía. Usualmente, 6 a 8 semanas después de que iniciamos el tratamiento, los traigo a la clínica, les repito las pruebas de función pulmonar, los hago que se hagan una tomografía y miro si los cambios inflamatorios en la tomografía o las pruebas de función pulmonar mejoraron una vez que les dimos glucocorticoides. Múltiples tratamientos han sido usados, pero no hay, como les decía, no tenemos evidencia clara de que alguno funcione. Han probado ciclofosfamida, tacrolimus, rituximab, colimixina B, pero no hay evidencia clara. Entonces, es raro que, aunque sea nuestra práctica en general en nuestro centro, y en la mayoría de Estados Unidos es que si no responde a glucocorticoides, normalmente no usamos estos otros medicamentos, excepto en los pacientes con enfermedad del tejido conectivo, pero eso es completamente diferente. El manejo de soporte es importante, entonces lo ponemos en oxígeno de alto flujo, que es algo que se llama High Flow Nasal Cannula, o en ventilación mecánica si está dentro de los deseos del paciente. O sea, si un paciente con exacerbación está tan enfermo que estamos considerando si deberíamos de ponerlo en ventilador, es una discusión bien grande con el paciente si de verdad quiere eso, porque el pronóstico de una exacerbación que ocupa ventilador es tan malo que hay que ser claro con el paciente, decir, usted quiere que de verdad hagamos esto, entendiendo que si llegó a este punto, la posibilidad de salir del ventilador es muy, muy baja.
Entonces, cuando tengo un paciente con exacerbación, también les pregunto, pienso si el trasplante pulmonar es una opción. El trasplante pulmonar es una opción si puede que sea una opción si el paciente había sido evaluado en algún centro de trasplante antes. Por eso yo cuando tengo un paciente de fibrosis pulmonar que está progresando, particularmente los de fibrosis pulmonar idiopática, yo los mando tengo la discusión con ellos y los mando a que sean evaluados en centros de trasplante. Aun cuando tal vez no ocupan oxígeno todavía, que están muy sanos, le digo, no lo estoy mandando para que le den un trasplante ahora porque no se lo van a dar porque usted está muy sano. Lo estoy mandando para que lo conozcan, lo evalúen y si usted en el futuro se pone peor, sabemos si eso es una opción para usted o no, para estar preparados para el futuro. Entonces, si tengo uno de mis pacientes que ya ha sido visto en un centro de trasplante y le da una exacerbación, mientras estoy haciendo los glucocorticoides y el otro manejo, estoy llamando al centro de trasplante también, diciéndoles, lo hospitalizaron, está peor, qué piensan, y si no están mostrando señales de mejoría, estoy pensando en mandarlo al centro de trasplante. Ahora, es difícil si un paciente nunca había sido enviado al centro de trasplante y ahora está empeorando al punto de que estamos considerando eso, es mucho más difícil porque el centro de trasplante tendría que agarrarlo como un paciente nuevo y traerlo cuando está tan inestable. Entonces, son pocos los casos en que el centro de trasplante va a decir tráiganlo sin haberlo conocido antes. Por eso es importante la referencia temprana. También, si el paciente no está mejorando, consideramos muchas veces incluir a cuidados paliativos, que son los médicos que nos ayudan con manejo de síntomas de dificultad respiratoria, dolor, para que aunque sea enfocarnos de que, aunque sea no está mejorando y estamos haciendo todo lo posible, pero que el paciente no sufra, que no esté incómodo. Como les dije, no hay muy buena evidencia acerca de qué hacer con las exacerbaciones, entonces muchas de las prácticas que hacemos son basadas en experiencia clínica. Eh, este es uno de los artículos que uso para enseñarle a nuestros residentes de neumología acerca de los diferentes patrones de práctica. Entonces, esto fue una encuesta que se hizo a nivel mundial entre expertos de fibrosis pulmonar, que se llama Exacerbaciones agudas de fibrosis pulmonar idiopática, encuesta internacional y llamada a la armonización. Entonces, lo que querían ver eran cuáles eran los patrones de práctica que usaban los expertos en diferentes áreas para tratar exacerbaciones de fibrosis pulmonar. Entonces, les hicieron preguntas bien simples acerca de, en el diagnóstico de una exacerbación pulmonar, ¿qué exámenes hace usted? Entonces, el porcentaje de los expertos a nivel mundial que contestaron qué cosas hacían, pueden ver que las cosas más común, no había nada que los expertos hicieran 100%, y eso refleja que las cosas varían a cómo hacemos, pero las cosas que más consistentemente a nivel mundial pasaban era tomografía de tórax, la mayoría lo hacía, un lavado broncoalveolar si se sospecha infección, eso es lo de la broncoscopía, entrar al pulmón, poner un poco de agua estéril dentro del pulmón, sacarla de vuelta y mandarla a cultivo para ver si identificamos alguna infección. Pero no lo hacían siempre, lo hacían la mayoría de los casos si sospechaban infección. Dímero D, que es el examen de sangre para cuando uno sospecha coágulos en el pulmón y pruebas de influenza. Y estoy seguro, esto fue cuando apenas empezaba el COVID, si hubieran preguntado COVID en ese momento, estoy seguro que COVID también hubiera estado por acá, que casi todos lo hacen. Tratamiento, como ven, tratamiento son muy pocas las cosas que la mayoría estaban de acuerdo, pero la mayoría de los expertos en fibrosis pulmonar hacían esteroides, por ejemplo, metilprednisolona con reducción gradual y antibióticos de amplio espectro para todos. Es decir, cuando llega al hospital y no sabemos lo que tiene, lo ponemos en antibióticos mientras tratamos de descifrar si tiene infección o no. Estas eran las dos cosas que consistentemente hacían para tratamiento. Para prevención, ¿qué cosas nos ayudan a prevenir las exacerbaciones de fibrosis pulmonar? Las cosas más comúnmente que los expertos estaban de acuerdo era que la terapia antifibrótica ayuda a reducir el riesgo de fibrosis pulmonar y de exacerbaciones de fibrosis pulmonar y la vacunación. Son las dos cosas que más están de acuerdo. De ahí, Se está viendo, claro.
Y de ahí la otra cosa era si tenían que usar técnicas de protección pulmonar en las cirugías selectivas. Entonces voy a decir terapia antifibrótica y exacerbaciones. Hay 2 medicamentos aprobados aquí en Estados Unidos por la FDA para terapia antifibrótica. Terapia antifibrótica es decir, medicamentos que detienen o no detienen completamente, pero aunque sea, hacen que vaya más lento el desarrollo de cicatrices en el pulmón, de fibrosis en el pulmón. Entonces, los 2 medicamentos que están aprobados para ayudar a hacer que ese proceso vaya más lento es la pirfenidona, que se llama Esbriet, es el nombre de la marca, y nintedanib, que es el genérico, es el otro. La pirfenidona solo está aprobada para fibrosis pulmonar idiopática. El nintedanib está aprobado para fibrosis pulmonar idiopática, para fibrosis asociada con escleroderma y también para fibrosis pulmonar progresiva, o sea, todos los tipos de fibrosis que muestran signos de que están progresando. La terapia antifibrótica está asociada con menor riesgo de exacerbaciones, o sea, estar en ese medicamento, en esos medicamentos no solo le protege función pulmonar, haciendo que el proceso de la fibrosis vaya más lento, también lo protege de que desarrolle exacerbaciones. Entonces, si tengo un paciente que tuvo una exacerbación y que yo no lo tenía en terapia antifibrótica antes de la exacerbación, eso es algo que debo considerar muy seriamente, empezarle el medicamento antifibrótico para prevenir otra segunda exacerbación. Ahora, el pronóstico. Las exacerbaciones son un factor de mal pronóstico en todas las causas de fibrosis pulmonar. Ahora, en las exacerbaciones de fibrosis pulmonar son la causa de 40, aún en otros estudios hasta 50% de las muertes de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. La mortalidad de las exacerbaciones de fibrosis pulmonar idiopática es muy alta, es de alrededor de 50% en la mayoría de la serie de casos, pero en los pacientes que están tan enfermos que ocupan ventilación mecánica es más del 90%. Por eso, si alguien tiene fibrosis pulmonar idiopática y le hacen exacerbación, yo soy bien honesto que es muy mal pronóstico, pero si no mejora al principio y sigue empeorando al punto de que estamos hablando de ventilación mecánica, la posibilidad de que vaya a sobrevivir a esa exacerbación es muy, muy baja. Bueno, y terminando, este es el Centro de Enfermedades Pulmonares Intersticiales de Yale. Somos uno de los centros de enfermedades pulmonares intersticiales más grandes del país. Tenemos varios estudios de investigación. Tengo varios colegas que nos dedicamos a ver pacientes en clínica. Tenemos uno de nuestros colegas, nuestro director del centro y nuestro director de división que tienen laboratorios que trabajan en fibrosis pulmonar que son conocidos a nivel mundial. Y trabajamos multidisciplinario con radiología, patología, medicina ocupacional, reumatología. Y eso. ¿Preguntas? Muchísimas gracias por la presentación, estuvo fantástica. Una de las cosas que yo me acuerdo que mi pulmonólogo, el doctor Eraso Maya, que lo debe conocer, colombiano también, fantástico, él me decía: Mariluz, tienes que cuidarte muchísimo, que no te dé una exacerbación, porque si no, entonces vamos a tener problemas. Y yo me cuidaba muchísimo, me ponía las vacunas y todo. Y gracias a Dios, lo único que no pude controlar fue cuando llegó el COVID y me dio COVID antes de que las vacunas fueran disponibles para el público. Y eso prácticamente fue una exacerbación lo que que me dejó lista para, a pesar de que ya tenía ya la enfermedad pulmonar por mucho tiempo, idiopática, para tener hizo más candidata más pronto para el trasplante doble de pulmón. Pero es importante la manera como usted lo puso allí, la historia natural de la fibrosis pulmonar, que lo vio desde el punto, yo lo veo como esperanza. Los pacientes le preguntan a uno: ¿y cuántos años voy a vivir? Es la primera pregunta que le preguntan, 2, 3 años. Y si ven las estadísticas, se siente súper mal. Entonces, es una cosa muy importante haber hablado de la individualidad del paciente. En mi caso particular, duré casi 2 años con la fibrosis pulmonar, increíble. Y todos pues tenemos una historia diferente a todos. Pienso que esta charla fue fantástica, no la habíamos tenido antes, así que pues le agradezco en nombre de la comunidad de fibrosis pulmonar. Muchísimas gracias. ¿Algunas preguntas para el doctor?
para no quitarle más tiempo al doctor, vamos a cerrar la reunión, pero le queremos dar las gracias, el agradecimiento por una presentación tan importante y por su tiempo. Muy No, agradecidos. no, con mucho gusto de estar aquí. Qué bueno lo que están haciendo. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias.